Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Antes de empezar, algunas normas de convivencia. Para los oradores, recordar encender el micrófono cuando sea su turno de hablar, hablar pausado y con voz clara. Recuerde apagar su micrófono luego de hablar. Evite mencionar datos de los pacientes. Y para el público, recuerde silenciar los micrófonos, escuchar atentamente la presentación, utilizar el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias que serán respondidos durante la presentación o en la parte final de la discusión. Y también puede levantar la mano y se le otorgará la palabra. Bien, comenzamos con el Ateneo Bibliográfico del día de la fecha. El Ateneo de hoy se va a tratar sobre educación basada en simulación. El coordinador del Ateneo es el doctor Roberto Bagni, médico de planta de nuestro servicio, que se desempeña principalmente en nuestra sede en San Justo, y quienes lo vamos a presentar son el doctor Mercado, Pedro Mercado, de quinto año, residente de quinto año, la doctora Paula Violo, residente de tercer año, y quien les habla, Joaquín Camacho, residente de segundo año. Comenzamos con la idea disparadora. En principio, comentarles que actualmente el hospital cuenta con un centro de simulación en su sede en San Justo, al que la residencia acude de forma programada, y el servicio además cuenta con un trainer laparoscópico estable que es utilizado esporádicamente por los residentes para mejorar la técnica. En las imágenes de abajo se pueden ver el centro de simulación de San Justo, que cuenta con 8 pelvic trainers laparoscópicos equipados con el instrumental necesario y los insumos, y un quirófano totalmente equipado para realizar cirugía en animales con los protocolos adecuados. Y a la derecha pueden ver una imagen de la residencia, disfrutando uno de los tantos asados del doctor de Badiola en la sede de San Justo, que era costumbre disfrutar después de cada práctica. Así que esperemos que cuando termine la situación que estamos viviendo todos podamos volver a disfrutarnos. En contrapartida a esta realidad, hoy, digamos, se nos presentó hace unos meses una nueva realidad a nivel mundial, que es la pandemia por el coronavirus, que tuvo sus consecuencias a nivel social, económico, humanitario y de salud en todo el mundo, y bueno, y particularmente en nuestro hospital, como en todos los hospitales del país y del mundo, también tuvo repercusión. En lo que es nuestra formación como residentes, implicó una reducción de tiempo en quirófano. Esto básicamente debido a que el volumen de cirugías y de pacientes disminuyó, y también a que, en primer lugar, el cirujano de mayor experiencia debía realizar la cirugía. Eso era antes de que se pudieran hisopar todos los pacientes que se iban a operar. Hoy, por suerte, cambió y el residente puede digamos, también operar. Bueno, también tuvimos un menor acceso al centro de simulación y al trainer laparoscópico del servicio, y mayor tiempo en casa, debido a que se activó un plan de contingencia en el servicio que básicamente eh, significaba que nos dividíamos en grupos de a 2 a 3 residentes con 2 médicos de planta y los médicos internos de guardia, que trabajamos por una semana completa y luego trabajamos 2 a 3 semanas desde nuestras casas, entonces estábamos menos tiempo en el hospital. Y bueno, ante este nuevo paradigma y esta nueva situación adversa, decidimos verla como una oportunidad. Entonces, teniendo un trainer laparoscópico como el que ven en la imagen de la izquierda, que fue un obsequio de un rotante del servicio, sumado al factor motivacional de la residencia de querer mantenerse actualizado y buscar, que siempre buscó las formas, digamos, de intentar no perder el ritmo, surgió una idea que fue la de crear un trainer laparoscópico itinerante, que bueno, que se puso en marcha.
en breves palabras, el trainer laparoscópico itinerante consiste en otorgar este trainer que se nos obsequió a cada residente por un tiempo determinado, para que cada residente pueda trabajar y practicar con los materiales. Acá pueden ver algunas imágenes del trainer. La verdad es que tiene un diseño simple y práctico para trasladar y trabajar, que eso también facilitaba la rotación del mismo. Pueden ver que en su parte frontal tiene un orificio donde se coloca un teléfono, una tablet, que desde ahí, digamos, se ve la imagen y se trabaja digamos, hacia adentro, y dentro del obsequio incluía, digamos, un porta, una Maryland y una tijera y varios materiales con los que trabajar, así que sumamente generoso el rotante del servicio. Para contarles un poco la ejecución de esta propuesta del trainer itinerante, se realizó un mail de organización. Luego se confeccionó un itinerario donde los residentes y fellows interesados se anotaban en un calendario y se les otorgaba el trainer por una semana. Y bueno, y después nos pusimos manos a la obra. Obviamente que la idea de tener el trainer era alentador, pero surgieron algunas dificultades que estaban dadas básicamente por la alta demanda. Digamos, era un problema, era un lindo problema, algo positivo, pero debía tener soluciones, y a partir de esto surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, cómo lograr optimizar el tiempo en que otra persona tiene el trainer, cómo se puede hacer algo similar con lo que tenemos en casa, dónde conseguir el material para trabajar y también cómo mejoramos la técnica. Y bueno, todas estas preguntas, a partir de todas estas preguntas surgieron algunas soluciones. En primer lugar, con la creatividad y materiales que cada residente tenía en su casa, se crearon estos trainers personalizados que permitieron suplir el tiempo en que no se tenía el trainer itinerante. Acá pueden ver varias imágenes que son el producto de lo que cada residente pudo armar en su casa. En la primera imagen se ve que se ve transparente, es uno de la serie que armó el Dr. Bagni para sumar a la rotación del trainer itinerante, que la verdad es muy práctico también para seguir con el entrenamiento. Y además, bueno, se consiguieron algunos insumos excedentes del hospital y que algunas compras vía internet, como portagujas y demás, los que querían. Tuvimos obviamente el privilegio de tener la disponibilidad del Dr. Bagni para coordinar reuniones por Zoom y perfeccionar detalles de técnica y mostrar avances. Ahora pasamos a contarles un poco la experiencia de los residentes y de los fellows con este nuevo trainer de laparoscopía. Estos fueron los primeros pacientes, una variedad de frutas, chinchulines, guantes y hasta muñecos. Acá me freno un segundo en mostrarles este manual que es el manual del Fundamentals of Laparoscopic Surgery, que describe un componente de habilidades manuales que reflejan las habilidades técnicas que son fundamentales para la realización de la cirugía laparoscópica. Se los menciono porque de este manual nos basamos para arrancar a las prácticas en nuestras casas. El manual menciona 5 tareas que fueron diseñadas por el Dr. Gerald Fried, que se basan en el programa MISTELS, desarrollado en la Universidad de McGill, en Montreal, Canadá. Y las 5 tareas son la transferencia de arandelas, el corte con precisión, ligar con endoloop, la sutura con nudo extracorpóreo y la sutura con nudo intracorpóreo. Acá pueden ver, digamos, esto fue realizado en el Pelvic Trainer itinerante, son algunos de los objetivos del FLS, el pasaje de arandelas, el punto intracorpóreo, el ligar con endoloop y el corte con tijera.
bueno, dentro del manual, digamos, evalúa poder hacer el ejercicio con precisión y en un tiempo determinado. Acá, como pueden ver en los videos, se muestran otras actividades que fueron supervisadas, como pueden ver en el video de abajo a la izquierda, por el Dr. Bagni, y también individuales. Fueron desde pelar una uva hasta suturar intestino, un chinchulino, hasta una banana, como pueden ver ahí abajo. Pero bueno, y junto también a todos los ejercicios del manual del FLS. Para mencionar algunas dificultades y logros, dentro de las dificultades, bueno, primero poner en marcha la fabricación de los trainers, más que nada conseguir los materiales para realizarlos en nuestras casas, y también todo el armado del itinerario para comenzar con la rotación del trainer laparoscópico. A su vez, bueno, acostumbrarse al nuevo espacio de trabajo, digamos, a nuestros nuevos trainers, y al estar trabajando desde casa y viendo una pantalla un poco más chica que la que solemos ver en quirófano, y bueno, y después ya estando trabajando, realizar las anastomosis a veces ni muy ajustadas ni muy laxas. Y con respecto a algunos logros, se pudo mejorar habilidades tanto manuales como técnicas, empezando con los ejercicios del Fundamentals y terminando con anastomosis intestinales, como pudieron ver en los videos. Se pudo reducir el tiempo total de trabajo para una anastomosis, y creo que también fue un logro el familiarizarse y lograr mayor confianza con las técnicas laparoscópicas. Así que bueno, seguiremos sumando horas de vuelo. A continuación, remarcamos alguna de la bibliografía complementaria. Este es un artículo que se publicó en el Journal of Surgical Education en el 2012. Se titula con una pregunta que es si el entrenamiento estructurado en trainers de laparoscopía en residentes de especialidades quirúrgicas mejora la retención de las destrezas laparoscópicas. Se llevó a cabo en 3 centros, el Seth Medical College y el Kemp Hospital de Mumbai, India, y en la Universidad de Illinois en Chicago, Illinois. Con respecto a los materiales y métodos, fue un estudio prospectivo, randomizado y controlado, que involucraba a 40 residentes de especialidades quirúrgicas en sus primeros 2 meses de residencia. Estos residentes se distribuyeron de manera random en 2 grupos. Uno recibía entrenamiento tradicional, que por esto nos referimos a observar y asistir procedimientos laparoscópicos en quirófano, y el otro grupo recibía un entrenamiento estructurado en trainers laparoscópicos sumados al entrenamiento tradicional. Los grupos eran parejos con respecto a experiencia quirúrgica previa y destrezas de base, y el entrenamiento en los trainers consistía en 4 sesiones con 6 tareas que se realizaban bajo supervisión y también práctica individual en el transcurso de un mes. Antes y después de las tareas, el residente completaba una evaluación, que es el Objective Structure Practical Examination, que básicamente lo evaluaba en cómo desempeñaba esa tarea. Y al finalizar el entrenamiento de un mes, los residentes eran evaluados por un miembro del staff, obviamente ciego, con la escala GOALS, que es el Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills, y completaban un cuestionario de satisfacción. Se llevaba a cabo también durante el entrenamiento grupos de discusión en los 2 grupos, y se reevaluaba a los residentes de ambos grupos bajo la escala GOALS luego de 5 meses para medir el aprendizaje logrado y el retenido. Antes de continuar, explicarles brevemente en qué consiste la escala GOALS. Como su nombre le indica, es el Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills,
que comprende 5 dominios. Uno es la percepción de profundidad, la habilidad o la destreza bimanual, la eficiencia en la tarea a realizar, la manipulación de los tejidos, y la autonomía, que se refiere a la necesidad de asesoramiento requerida para completar el procedimiento. Esto, dependiendo de la capacidad de la persona que se está evaluando, le daba determinado puntaje. Bueno, volviendo al trabajo, las tareas del grupo, digamos, de entrenamiento laparoscópico que se realizaron en este estudio fueron, en primer lugar, utilizar una calculadora dentro del trainer con el instrumental de trabajo. Esto era para evaluar la manipulación de los instrumentos. Después era la transferencia de perlas, anillos y caminar con las pinzas hacia arriba y hacia abajo, manipulando un pedazo de tubo para evaluar la transferencia de los elementos y la manipulación de los mismos. Otra tarea era cortar un círculo en un guante y formar una cadena de perlas para evaluar también el corte, la precisión y la velocidad con la que se realizaba esta tarea. Y por último, realizar una sutura en un guante de látex estirado para evaluar tanto la sutura como los nudos. Bueno, algunas conclusiones de este trabajo. En primer lugar, las destrezas adquiridas por el grupo de entrenamiento laparoscópico fueron mayores que las del grupo de entrenamiento tradicional, luego de los 5 meses, según la escala de Goals. A su vez, se evidenció mayor confianza para desarrollar las prácticas laparoscópicas en este grupo. El estudio también menciona que existe una necesidad de realizar un entrenamiento objetivo y basado en la competencia del residente, teniendo en cuenta la variabilidad entre cada individuo en la adquisición de las destrezas. Y también asevera que si bien la simulación ha sido utilizada en varios programas de la residencia, existe una necesidad de estandarizar la metodología de entrenamiento y la evaluación, tanto inmediatamente después del entrenamiento y de manera seriada para evaluar la retención de la destreza. Algunas limitaciones e indicaciones futuras que menciona también este estudio es que debido a que todos los participantes eran residentes de primer año sin experiencia previa en la laparoscopía, los resultados de este estudio pueden no ser generalizables a residentes con mayor experiencia o cirujanos. También que son necesarias futuras investigaciones para determinar cómo el entrenamiento estructurado afecta sobre la curva de aprendizaje de procedimientos laparoscópicos básicos a largo plazo. El estudio también menciona que es necesario estudiar si esta diferencia entre el entrenamiento tradicional y el estructurado se sostiene en un periodo mayor, y también asegura que sería recomendable comparar el entrenamiento estructurado en laparoscopía con otros tipos de entrenamiento. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Soy Paula, yo me presento un poco Joaquín. Este es otro de los estudios de los artículos complementarios, que es un estudio, digamos, del Departamento de Cirugía Gastroenterológica en Japón, que se publicó en 2017 en el American Journal of Surgery, que en realidad, digamos, lo pensaron o fue ideado en base a que en ese momento, si bien en Norteamérica la simulación formaba parte fuerte de la formación de un residente, como que ellos dicen en la introducción del artículo, como que no se ha adoptado ampliamente el entrenamiento quirúrgico en simulación en la mayoría del resto de los países. Entonces intentan hacer, digamos, un estudio en cuanto a la evaluación de 2 maneras de aprender la simulación en la laparoscopía. Y en cuanto a los puntos claves del artículo, si querés pasar, Joaco, hablan del entrenamiento paso a paso, de entender bien un procedimiento antes de pasar al siguiente, de las habilidades básicas, de la posibilidad de aprender habilidades básicas en la laparoscopía, de que sea una red bidireccional, más que nada debido a que ellos tienen como varios profesionales en distintos lugares o en distintos hospitales que en realidad quedan bastante lejos, y digamos, quizás juntarlos a todos se les veía, digamos, un poco más complicado. Entonces idearon la educación remota a través de la posibilidad que nos da Internet para poder generar estas habilidades. Y lo que hicieron fue
una selección de grupos, digamos, más o menos aleatoria, de 15 centros diferentes. Ellos obtuvieron 20 residentes en total, y los dividieron en dos grupos. Un grupo que iba a hacer el entrenamiento paso a paso, y otro grupo que iba a hacer, como ellos dicen, como una práctica comprensiva, que sería, digamos, la enseñanza de todo el procedimiento, y el residente lo iba a ir desarrollando a través del tiempo. Y después iban a generar un estudio comparativo. Ellos analizaron varios estudios, si querés pasa a la siguiente, que generaron pasos, digamos, para poder generar este programa de entrenamiento, y, digamos, lo más importante es que su objetivo principal era lo mismo, digamos, que decíamos en el artículo anterior, un poco estandarizar las técnicas para una enseñanza y un aprendizaje más efectivo. Entonces, le brindaron a los participantes, digamos, que se incluyeron en forma voluntaria y previo firmado consentimiento informado, una caja de laparoscopía, como se ve en la imagen, con una cámara que incluía esa caja, y se hacía, digamos, un entrenamiento de forma virtual con un entrenador puntual que les enseñaban diferentes cosas. Inicialmente se tomó un test de habilidades, primero para todos, después se brindaba una clase semanal y se demostraban, digamos, actividades por parte del participante al instructor y viceversa. Y después, además de estas clases, se generaba, digamos, o se promovía el entrenamiento individual del residente. Digamos, el objetivo principal fue realizar una sutura intracorpórea ahí en 112 minutos, que fue el tiempo que lo realizaron 6 cirujanos como un poco más expertos. Y bueno, digamos, el grupo paso a paso se diferenció del grupo de práctica comprensiva porque tenía 3 pasos. El primer paso era intentar sostener la aguja, el segundo paso en un tiempo determinado, creo que eran pocos segundos. El segundo paso era el pasaje entre, digamos, de un punto a otro, y el tercer paso sería la sutura en sí. Y lo que tenían que hacer era, no podían pasar al paso siguiente sin haber cumplido el paso anterior. Y el grupo de práctica comprensiva, bueno, en cada sesión intentaban hacer todos los procedimientos. Y ellos lo que vieron, digamos, como resultados, en realidad lo que ellos evaluaron fue el tiempo de entrenamiento, digamos, en la sesión, las agujas y los hilos utilizados, los materiales suturados, y después también evaluaron las cirugías laparoscópicas que fueron realizadas en el periodo de estudio como cirujanos, digamos, en el quirófano. Ellos tuvieron 91 sesiones y lo que, digamos, concluyeron es que el grupo de paso a paso tardó un poco menos en el tiempo de entrenamiento en realizar los ejercicios, al igual, digamos, a diferencia del otro grupo. Pero no encontraron muchas más diferencias. Y lo que sí, digamos, resaltaron, y tiene que ver un poco con el objetivo de su trabajo, es que los residentes de diferentes instituciones en diferentes lugares podían entrenar sin la necesidad de un centro de simulación realizado como tal. Como que no era necesario. Pero lo que me pareció, digamos, por ahí nos pareció interesante de este artículo, es que ellos intentaron, digamos, como generar o estandarizar una guía que sirviera como de intercambio para los distintos entrenadores y los aprendices, y que esto generara como un feedback educacional. En realidad ellos lo sostuvieron como que era uno de los principales factores que influye en la calidad del modelo de educación a partir de la simulación, y especialmente como para habilidades complejas. ¿Querés pasar al siguiente? Y en cuanto al artículo principal, que digamos fue enviado a todos ustedes, es un artículo que habla un poco de lo que Joaquín les comentó, de los fundamentos en cirugía laparoscópica, y que, digamos, intentan en este artículo, es un trial randomizado, controlado, intentan ver si estos fundamentos, digamos, sirven para mejorar la performance en quirófano, tal como uno, digamos, entendería o quisiera que esto suceda, ¿no? Pero ellos como intentan estandarizarlo y evaluarlo un poco. En cuanto a la introducción, digamos, se plantean como que los programas de residencia generan un desafío educativo de enseñar habilidades requeridas, digamos, para realizar cirugías más que nada en forma segura, y ponen, digamos, en los últimos años como un poco más de énfasis en lo que es la seguridad del paciente,
tener que entrenar, digamos, ya fuera del paciente para después, una vez que uno ya ha adquirido distintas actividades, poder pasar al paciente. Y esto respeta un poco la ética en general del paciente y de nosotros, digamos, de los propios cirujanos, y a su vez ganar eficiencia o eficacia quirúrgica. Habla un poco de los MISTELS, que es lo que nombró un poco Joaco, que es el McGill Inanimate System for Training and Evaluation of Laparoscopic Skills. Entonces habla de estas habilidades, que es un programa que se incorporó como componentes de habilidades básicas a los manuales de fundamentos en cirugía laparoscópica, y generaron el objetivo de estandarizar un poco la enseñanza y la evaluación a través de los goals. Entonces, la performance en simulación se fomenta con el entrenamiento y así promueve mejores resultados en quirófano. Esa es, digamos, la teoría. Ahora, es verdad, digamos, que las habilidades obtenidas con este programa se traducen en un mejor rendimiento quirúrgico. Bueno, digamos, este fue como el interrogante que ellos los llevó a realizar este estudio, y así desarrollaron, digamos, por medio del GOALS, que es lo que comentó Joaquín, la observación para ver si existía ciertamente transferencia de habilidades desde la simulación hacia el quirófano, digamos, real. Estos son algunos de los, en la siguiente imagen van a ver algunos de los, son, digamos, las fotos del artículo del Fundamentals, que les nombró Joaquín, son los 5 ítems fundamentales que se basó también este artículo. Y en cuanto a los materiales y métodos, ellos, digamos, seleccionaron residentes de cirugía general de primer a tercer año, como para tener un poquito más de variabilidad, que no habían tenido entrenamiento previo formal en simulación. En total fueron 19 participantes que firmaron un consentimiento informado, que fueron evaluados mediante la realización correcta de los GOALS en cirugías, digamos, de colecistectomías laparoscópicas. Y ellos seleccionaron puntualmente para incluirlos en el estudio de esos 19, 17 residentes en total, que obtuvieron un GOALS al inicio mayor a 15. Y, digamos, siempre usando las bases del Fundamentals, se realizó una evaluación inicial, otra al final, digamos, de todos los ejercicios, evaluando velocidad, penalizando un poco los errores y el GOALS en esos 5 dominios, como ya mencionamos. Cada uno de ellos tenía un puntaje del 1 al 5, entonces el puntaje total iba del 5 al 25, y así seleccionaron estos 17 residentes, que fueron divididos a su vez en 2 grupos. Un grupo iba a recibir entrenamiento formal en simulación, en base del Fundamentals, y el otro grupo no iba a recibir entrenamiento. Algo por ahí, digamos, interesante del artículo es que a estos residentes que no recibieron entrenamiento, digamos, el estudio tenía un periodo de tiempo y se les ofreció que después del periodo del estudio les iban a dar el mismo entrenamiento que le dieron al grupo que sí entrenó, porque por ahí suena como un poco ético, pero después se les ofreció, y de hecho lo hicieron, este entrenamiento. Y se evaluó, digamos, los evaluadores por supuesto eran ciegos y no sabían quiénes habían realizado el entrenamiento y quiénes no. Bueno, en cuanto al lugar de seteo de este trabajo, se realizó el entrenamiento del FLS en el laboratorio que tienen en el Hospital General de Montreal. Y las evaluaciones en quirófano fueron realizadas en 2 hospitales universitarios de la Universidad McGill. ¿Sí? La currícula que se utilizó para el entrenamiento es una mera entrenamiento que está basada en estudio de Ritter y Scott, que se basa en el mismo FLS, en distintos settings de tiempo y de errores permitidos. Los grupos de entrenamiento era un grupo que directamente se les daba la llave del laboratorio y podían ir a entrenar cuando ellos quisieran. Y se podían hacer tutorizar también cuando ellos lo desearan a demanda, tanto como quisieran. Y el periodo de estudio en el grupo de entrenamiento es hasta que el sujeto, bueno, diga, sí, ya estoy listo para que me hagan el test del FLS, y el grupo sin entrenamiento era por lo menos 6 semanas. A partir de 6 semanas ya podían decir, bueno, podemos terminar el tiempo. El lugar primario de todo este trabajo es un cambio en el desempeño de quirófano basado en los GOALS, que es lo que ya venimos hablando. Sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los resultados del FLS, de los test que se realizaron preoperatorios, digamos,
tenemos que 16 de los 17 pacientes pudieron completar las evaluaciones, ¿sí? Las evaluaciones finales, donde si vemos a todos los pacientes base, digamos, antes de haber realizado todo el periodo del estudio, vemos que los puntajes son en el grupo no entrenado de 39,5 en promedio y en el grupo entrenado de 49. Por lo cual tiene una diferencia que no es muy significativa. Perdón que acá dicen como que no se escucha muy bien. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, y entonces, en el testeo final del FLS, sí se vio una diferencia entre el grupo no entrenado, que era un promedio de 60, y el entrenado que tenía 95, ¿sí? Con una P que es bastante significativa de 0,04. Y también hay una cuestión que es de destacar, que todos los pacientes, antes del entrenamiento, ninguno de ellos podía, no siquiera alcanzaba el puntaje requerido para aprobar el examen. Y luego del entrenamiento o de todo el periodo de estudio, digamos, todos los pacientes que se entrenaron podían pasar el estudio, pero tan solo 3 de los 8 no entrenados podrían haberlo pasado. En cuanto a los resultados en quirófano, que los cuales fueron evaluados con el GOALS, como bien se dijo antes, en cuanto a los puntajes base, tenemos también que son bastante similares. Acá si ven la línea recta es la del grupo no entrenado y la punteada del grupo entrenado, vemos que al principio tienen 11 y 12, lo cual hace que no haya una diferencia grande. Pero luego de todo el periodo de estudio y con el entrenamiento del grupo, bueno, acá se ve con la línea punteada, vemos cómo se hace una diferencia que es tanto estadística como clínicamente significativa por cómo se vio en quirófano. También se vio que el grupo de entrenamiento tenía una mejoría en los dominios que eran laparoscópicos específicos, que son la profundidad, bimanualidad y manejo de tejidos, pero no tanto así en los dominios que son generales o cognitivos, que también los llaman, que es en cuanto a la eficiencia y la autonomía, que esto obviamente se gana con el tiempo. Algunos comentarios serían que, bueno, como ya se dijo en un principio, la enseñanza de las destrezas laparoscópicas básicas son las que después nos van a hacer que aumente tanto la seguridad del paciente como la eficiencia del mismo quirófano. Y la práctica de todas estas destrezas previo a entrar al quirófano nos hace que dentro del quirófano nosotros tengamos más automatismo. Entonces, poder virar la atención desde las tareas manuales hacia los aspectos cognitivos, que son la percepción y la previsión, es decir, identificación de la anatomía y adelantarnos a los pasos que van siguiendo. El entrenamiento promedio de todo de todo el grupo fue de 2,5 horas con supervisión más las 5 horas sin supervisión. Y también se vio que en distintos otros trabajos, tanto en trabajos de Simur y Grancharov, que fueron 2 estudios que se hicieron en cirugía mínimamente invasiva, en entrenamiento, bajo realidad virtual, donde sí tenían mejorías en una colecistectomía laparoscópica luego del entrenamiento, y también una revisión sistemática publicada en el Annals of Surgery en 2008, se vio que también los grupos preoperatorios que se entrenaban tenían un mejor desempeño en quirófano. Pero bueno, acá lo que dice el estudio un poco es que en esta revisión sistemática estaban metidos distintos trainers, distintos grupos de distintas cirugías, distintas tareas que se realizaban en el trainer, así que bueno, como que le restaba, o por lo menos los autores le restan un poco de valor. Siguiente. En cuanto a fortalezas de este estudio, ellos se basan en que tienen todo estandarizado en el FLS, tanto en el simulador como en la currícula, que está estandarizada y que la podemos encontrar bien en su página de internet, y también la certificación FLS, que cuando se hizo el estudio todavía no estaba, pero a fin de ese año ya está requerida para todo cirujano general en Estados Unidos y en Canadá. Las metas que se utilizaron también fueron basadas en competencias y no en tiempo. Entonces, basándose en que no todas las personas aprenden al mismo ritmo. Y en cuanto a los GOALS, podemos decir que es una herramienta de evaluación que está basada en el paciente, que ya está validada
para el lecho vesicular, o sea, para hacer una colecistectomía laparoscópica, y tiene una fuerte correlación con el puntaje del FLS. Una cuestión que tenía también a favor el estudio es que es una evaluación ciega en quirófano, los chicos no sabían cuándo estaban siendo evaluados. Limitaciones, obviamente tiene, que es un estudio, si bien randomizado y demás, es en el único, se realiza tan solo en un único centro, con una muestra chica, ya sabemos, son 16 personas, y donde hubo más tiempo entre evaluaciones en el grupo que estaba entrenado, ¿sí? Pero por unas cuestiones fortuitas del estudio. Otra de las limitaciones que yo creo que le agregaría es que la disección del lecho vesicular, digamos, tiene por ahí poco que ver con el entrenamiento en sí que se realiza, pero que claramente ayuda. La siguiente. Y bueno, y para concluir, lo que se encontró es una mejora estadística y clínicamente significativa en el desempeño laparoscópico de los residentes junior en el grupo de entrenamiento en simulación basada en competencias versus el grupo control. Y todo esto se logró con un trainer que ellos nombran como accesible, luego de un promedio de 7,5 horas de entrenamiento. Digo accesible así porque sabemos que es un trainer que cuesta entre $1.500 y $6.000 dependiendo de los elementos que trae. Muchas gracias. Bueno, a ver si el doctor Bagni tiene comentarios finales para contarnos. Bueno, gracias. Muy buena la presentación, chicos. Nada, la idea de los 3 trabajos es mostrar cosas que suenan obvias, pero que el entrenamiento, lo que uno entrena en una caja, se puede traducir en un entrenamiento en un paciente, mejora algo de lo que uno hace en el paciente, que cuando uno antes hace el entrenamiento en la residencia, eso mejora el funcionamiento, digamos, a lo largo de su residencia. Si uno lo hace temprano, va mejorando las características después. Y que el entrenamiento tiene que ser un entrenamiento progresivo, paso a paso. Nos está pasando un poco que, digamos, con esto del training itinerante, que por ahí uno lo primero que quiere hacer es una anastomosis intestinal y conviene hacer un paso a paso e ir con las cosas de lo más lento a de lo más simple a lo más complejo progresivamente. Y bueno, nada, y siempre, digamos, por eso soy un poco repetitivo, ya lo dije en otras ocasiones, pero la clave de que nos mostró esto es cómo mejoran el entrenamiento cuando uno lo hace en su casa. Nosotros tenemos el simulador en la sala de residentes y realmente encontrar el tiempo para dedicarse un rato a hacer una práctica es difícil, y el hecho de haber encontrado esta idea de hacerlo en su casa genera que uno lo haga cuando quiere, cuando tiene tiempo, cuando está cómodo, y ahí encuentra 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, el tiempo que necesita para, si uno hace una anastomosis intestinal, por lo menos 1 hora necesita de tiempo. Que encontrar eso en el hospital es difícil, y hacer reuniones en el hospital, por más que tenemos el centro de simulación y que está todo hermoso y tenemos todo disponible, realmente tener una reunión de residentes en el centro de simulación genera que todos tenemos que parar toda la actividad y juntarnos. Por supuesto que está buenísimo, es muy útil, y hacemos un asado y es genial, pero se para toda la actividad de los residentes por un día y eso realmente en la práctica es muy difícil de organizar. Yo creo que este hecho de hacer el entrenamiento en casa complementado con tutoriales vía web hoy y presenciales cuando se puede, realmente hace un cambio importante a la hora de entrenar, especialmente los residentes, pero bueno, sirve para cualquier persona. Hola, Robert, buenos días. Patricio. Patricio, pregunta para vos o cualquiera de los expositores. Sí. Si lo que leyeron, lo que estuvieron haciendo con los trainers y demás, vieron si la simulación tiene alguna limitación en cuanto a las habilidades previas, Sí. Digamos, es decir, Sí. Cuando vos ya tenés cierto nivel de expertise en cirugía laparoscópica, además, ¿te sigue beneficiando el trainer o llega un momento que ya lo que aprendiste con el trainer ya no lo podés mejorar en el paciente? Digamos, calculo que la mejoría es mucho más sustancial en alguien que está aprendiendo que en alguien que ya tiene ciertas habilidades, pero bueno, la pregunta es si esto tiene algún techo o no, o siempre viene bien a cualquiera seguir formándose con el trainer. Y cuanto más practico, más suerte tengo. Digamos, por supuesto que llegás en algún punto, si estás muy entrenado, por ahí no te sirve hacer, digamos, un punto. Pero bueno, eso depende de la cantidad de cirugías que haces. Realmente nosotros en cirugía pediátrica
no hacemos una anastomosis de algo por semana, digamos. No son muchas las cirugías que tienen que hacer una reconstrucción o una sutura en paciente, digamos, algo en serio, digamos, un quiste colédoco, una pieloplastia o algo, no es mucho lo que uno hace. Por supuesto que en algún momento llega y por ahí no necesitas hacerlo, pero tenés que estar en un nivel muy alto para decir, bueno, quizás no necesito. Pero, por ejemplo, si vos decís, bueno, quiero, no sé, mañana tengo un quiste de colédoco, tengo un quiste de colédoco la semana que viene, y por ahí te sirve hacer una práctica previa o algo un poco más dirigido a lo que estás por hacer. Y si vos querés desarrollar alguna técnica que antes no hacías, podés hacer algún tipo de cambio en la simulación. El trainer del fundamental es muy básico, inclusive el fundamental simplemente tenés que hacer un punto, ni siquiera un surjet por vía laparoscópica. Nosotros le agregamos un par de cosas más, digamos. Hacemos surjet en materiales inanimados, surjet en una anastomosis intestinal, que eso es lo que te permite avanzar un poco más. Hay propuestas para que el fundamental sea un poco más avanzado. Te hacen en lugares más chicos, te ponen un cono como para trabajar, una anastomosis, una sutura a tensión, que te ponen la cámara desde otro lado como para que vos tengas una visión, digamos, nunca estás tan bien triangulado en la realidad. Y hago un comentario más. Uno de los trabajos lo que dice es que es esto que estás diciendo vos, que como limitación, entre comillas, es que estos trabajos están hechos en residentes de primero, segundo años, tercero, y no tanto en residentes avanzados, que por ahí ya están un poco más entrenados, entonces probablemente el cambio que uno vería no sea tan importante. De todas maneras, la idea de todo esto, digamos, el objetivo principal nuestro es motivar a los residentes, que tratar de que entrenen y lograr de que usen y que practiquen y demás. La verdad es que hasta ahora siempre fue como una lucha. Yo cuando tengo el residente rotando en San Justo, tengo el centro de simulación, lo llevo, practicamos, pero el residente rota 1 o 2 meses en San Justo y es uno. Por supuesto que, bueno, ese momento se aprovecha, pero, digamos, esto permite que sea a gran escala dentro de la residencia o de cualquier lugar, digamos, que uno encuentre un momento en su casa para practicar en algún momento, que tampoco tiene que estar todo el día practicando, digamos. Si vos hicieras un subjet por semana, hola, Roberto, tendría que funcionar. Sí, ¿Algún comentario mientras Pachi se logra reconectar? Bueno, primero felicitarlos, la verdad que estamos hablando de algo sumamente interesante y que creo que todos hemos experimentado en nuestro aprendizaje. Creo que la clave de esto es poder sostener esto y que no sea un estímulo único y digamos, aleatorio. Con la experiencia que nosotros tenemos haciendo cursos, esa es un poco la sensación que uno tiene, ¿no? Cuando viene alguien y hace un curso y después no vuelve digamos, no puede seguir practicando, es como que ese curso se perdió. Es un estímulo único, de alta intensidad y con una propuesta interesante, pero que finalmente si vuelve a su casa y no puede seguir haciendo lo mismo, mi sensación es que se pierde todo esto, o se aprende muy poquito, digamos. Así que creo que la clave de eso es poder sostenerlo, y creo que este tipo de propuestas de llevárselo a su casa y en sus momentos poder continuarlo, creo que va en esa línea. Y el otro comentario que parece obvio, pero me parece que vale la pena hacerlo, es que evidentemente acá uno entrena movimientos, no es que a partir de esto uno aprende a operar la laparoscopía, porque cuando uno se enfrenta con el paciente hay un montón de otras dimensiones de lo que es la cirugía, como para prestarle atención y aprender con el paciente. Entonces esto te fortalece en los movimientos básicos y en la técnica pura, pero digamos, es complementario al aprendizaje que se hace en una cirugía real, ¿no? Sí, específicamente en eso, el GOALS, que son lo que mide los parámetros objetivos que uno mide en la cirugía, cuando uno entrena, lo que mejora son los primeros 3 pasos de 5 del GOALS, que son los de entrenamiento de la laparoscopía, movimiento y demás, y los últimos 2, que tienen que ver con manejo de quirófano, no mejoran con el entrenamiento previo. Pero la idea es que cuando uno se entrena, lo hace sin pensar, es como lavarse los dientes, entonces te podés enfocar un poco en algunos detalles mientras estás suturando pensando en otra cosa. Esa sería la idea. Claro, eso que dijiste recién, uno se enfoca en otra cosa, porque si además de tener que manejar la responsabilidad, el estrés que
te genera una cirugía real. Además tenés que estar focalizándote en cómo pones la aguja en el porta. Seguramente alguna dimensión del aprendizaje se te está pasando inadvertida. En cambio, si uno ya tiene entrenado eso, puede prestar atención a lo que debe prestar atención. Así que definitivamente creo que eso es lo importante de este tipo de aprendizaje, ¿no? Bueno, perdón, ¿ahí quería hacer un comentario? Sí. Hola. Ahora sí, sí. Hola, buen día. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian País de Ecuador. Un comentario nada más. Bueno, felicitar a todos los expositores porque ha sido brillante la exposición. Segundo, lo que recomiendan y nosotros hacemos de manera asidua acá es entrenarnos todo el tiempo, porque esto disminuye los tiempos quirúrgicos. La primera recomendación que le dan a uno cuando hace el entrenamiento avanzado en el IRCAD de Estrasburgo es sobre todo mantenerse siempre en forma. Es como un atleta de alto rendimiento. Entonces, el fin que se persigue precisamente es disminuir los tiempos quirúrgicos y buscar todos los pequeños trucos que ayuden en la cirugía a hacerla más óptima. Por ende, lo que se puede diferir es que lo mejor es mantenerse siempre entrenado, que no existe un techo para el aprendizaje del desarrollo de las maniobras quirúrgicas. Sí, Eso es totalmente de acuerdo. Y de ahí existen las dos posibilidades. O bien trabajas en la misma cajas, un poco más sofisticadas. Nosotros trabajamos aquí en el Hospital Militar con un software que lastimosamente es muy caro y que no se ha podido difundir mucho porque es un software que cuesta como $150.000. Pero te señala todos los errores que cometes cuando tú haces un abordaje que van desde las apendicectomías simples, colecistectomías simples, hasta las anastomosis intestinales. Entonces, todo depende de eso, pero yo creo que ya el hecho de llegar a ser un médico profesor, adscrito o tratante, no es óbice para que se siga entrenando, ¿no? Ese es el comentario que quería dejar. Sí, gracias. Perfecto, totalmente de acuerdo. Badiola, quería hacer un comentario. Yo me perdí porque me pasé de casa al coche, pero el comentario que quería hacer es, como pasa en muchas técnicas quirúrgicas, de inicio hay residentes o cirujanos que lanzan su desarrollo desde distintos escalones, ¿no? Por alguna situación individual o porque el padre era cirujano, entonces lo ayudaban, por alguna situación. Nosotros tuvimos la experiencia de vivir con Roberto Bagni, que él tuvo la facilidad en la Universidad en Corrientes, desde tercero o cuarto año de medicina, tratamiento laparoscópico. No. Su entrenamiento, después de pasado por la residencia y después unirse a nuestro... Es francamente motivante. Creo que estas transferencias y estas enseñanzas tenemos que transferirlas al ámbito universitario. Hoy en día me parece que con el porcentaje de estudiantes de medicina que se dirigen hacia las áreas quirúrgicas, debieran mantener este entrenamiento desde edad temprana, por ejemplo, tercero o cuarto año de medicina. Sí, hay que encontrar gente que ya esté orientada. Hay trabajos de estudiantes de medicina que con orientación quirúrgica que hacen simulación. Terminó Badiola, lo dejo a Lisandro hablar. Sí, por supuesto. Lisandro, tenés la imagen frisada, no sé si estás conectado. Bueno, ahí está, Lisandro. Sí. Bueno, Alberto Torres quería hacer un comentario, no sé si tenés habilitado el micrófono. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, agradecer la invitación a participar. La charla fue muy interesante, los
los trabajos también, y el trabajo que están haciendo también con los residentes me pareció súper motivante. Aprovecho de saludar a todos los docentes con los que pude compartir allá cuando estaba iniciando mi formación, así que los recuerdo siempre con mucho cariño. Y quería hacer un pequeño comentario que, bueno, la verdad es que yo he estado súper metido en entrenamiento y en simulación. Me parece que lo que han dicho aquí son cosas fundamentales. El entrenamiento está demostrado que sirve a cualquier nivel. Siempre, digamos, uno puede estar más hábil, más rápido, más dispuesto a la cirugía. Nosotros tratamos de impulsar que incluso para ir, cuando a uno le toca un Nissen laparoscópico o un quiste de coléoco, pasar por el V-trainer un rato para soltar la mano, es la misma actitud que hacen los jugadores antes de entrar a la cancha, calientan un poco y eso ha demostrado beneficio. Lo único que quería puntualizar era que no basta con tener un simulador disponible, ¿ya? Y eso es algo que demuestra un poco el trabajo que mostraron hoy día. El grupo control tenía acceso al simulador, no se le privó el acceso al simulador, ellos podían ir y simular y entrenar todo el tiempo que quisieran, incluso teniendo la posibilidad de pedirle a un docente que los supervisara. Y aún así, en el tiempo que se les dio, no fueron capaces de alcanzar las mismas habilidades. Entonces, el problema no es tener un simulador disponible, sino que tener el feedback disponible, ¿ya? Una vez que entendimos eso, nosotros acá en Chile, la verdad es que hemos tratado de incorporar sistemas que nos permitan tener instructores disponibles para poder hacer feedback. Y en ese sentido estamos haciendo un grupo de instructores donde pongamos en una plataforma actividades para que cualquiera pueda realizar en distintos niveles, y una vez que se inscriben a esas actividades, entonces tienen la posibilidad de hacer un feedback efectivo. ¿Ya? Esto suena un poco raro, lo voy a describir en 2 segundos. Lo que están haciendo ustedes es sincronizarse a través de Zoom, y ahí el doctor Bañi, con su gran, digamos, paciencia y motivación, ¿cierto? Se coordina con el alumno y le da el feedback, pero existe una plataforma que se llama See One Do One, eso lo voy a dejar escrito después en el chat, que está diseñada para hacer entrenamiento en actividades prácticas y que permite que el instructor tenga un video del ejercicio que hay que hacer disponible para el alumno lo revisa, se inscribe en ese módulo, realiza el ejercicio, cuando está listo para la evaluación, graba su propio video y lo sube a esta plataforma. Entonces el doctor Bagney, que va a estar, digamos, de instructor, no necesita ponerse de acuerdo en el horario, sino que simplemente le va a llegar una notificación cuando el alumno suba su video y va a tener el video disponible para poder revisarlo y mandarle feedback. Ya, esta es una idea que hemos estado trabajando en los últimos 3 años, y ahora lo estamos empezando a implementar un poquito más masivo. Estamos invitando a gente para que participe. La plataforma es libre, así que pueden subir sus propios módulos, pero lo que estamos tratando de incentivar es que hagamos un equipo, de manera que nos podamos ayudar también en la instrucción, porque me imagino que al ser pocos residentes todavía es fácil juntarse y coordinarse para hacer la instrucción, pero una vez que se vayan sumando residentes, probablemente el tiempo del doctor Bagney ya no va a ser suficiente y va a requerir ayuda. En ese sentido, la idea y la invitación es a unirse a este grupo. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buena la idea, la verdad es que no la había escuchado. Y sí, es demandante, digamos, requiere un tiempo, digamos, una conexión y un tiempo de entrenamiento. Pero nada, me parece genial la idea. No sé si, Lisandro, ¿estás? Sí, buen día, Sí. perdón.
por un momento perdí la señal y bueno, después de que estaba tratando de hablar Pachi, tampoco pude escuchar toda la conversación. Lo que quería, un comentario sobre lo que creo que contó Patricio, si los entrenamientos, cuando uno tiene cierto entrenamiento previo, sirve. Hay estudios en más de algún congreso han demostrado por ahí no con el skills, pero con algún otro tipo de práctica. Por ejemplo, si yo hago una sutura laparoscópica, como vos mencionabas, Roberto, con algún objeto animado o sobre algún tejido, antes de hacer una cirugía, por ejemplo, como vos mencionabas, tengo que hacer una pieloplastia o un quiste colédoco, el entrenar en una caja antes de hacer una cirugía demuestra que acorta los tiempos quirúrgicos o mejora la performance incluso en gente con entrenamiento previo. Eso se ha buscado en algunos otros trabajos y parece que el entrenamiento, como vos decías, ¿no? Si practico más, tengo más suerte. Pero el comentario yo quería hacer es que me gustaría escuchar los comentarios de los residentes, porque por ahí vos, Roberto, has tenido entrenamiento. La mayoría de los que por ahí estamos hoy por ahí conectados en esta reunión, de Juan Moldes, o la mayoría de los que son staff del italiano, por ahí no tuvieron la misma entrenamiento que vos. Entonces me gustaría saber si ellos pudieran decir, bueno, qué es lo que sienten de esto que les sirve. O sea, si lo han hecho y hasta ahora con el entrenamiento que han tenido en simuladores, hasta dónde sienten que ellos útil y hasta dónde piensan que hay algo que es mejorable o que habría algo que dejar de hacer en pos de otras cosas que sean más útiles. ¿Escuchamos, residente? Paula. Sí, bueno, ¿cómo están? Creo que digamos, es casi instantáneo lo que uno aprende. Digamos, si bien nosotros habíamos tenido algún entrenamiento en el centro de simulación que ayuda un montón y que uno ya por lo menos sabe o tiene las técnicas básicas de cómo agarrar la aguja y determinados tips que ya nos habían dado en una clase grupal a todos los residentes cuando íbamos al centro de simulación, cuando se nos ideó o cuando nos pensamos de esto del pelvis itinerante, y un poco como dijo Joaquín, al principio, digamos, lo teníamos, o sea, en realidad sigue siendo así, pero lo tenemos como un tiempo limitado, entonces, en mi caso personal, lo que me pasó fue que como sabía que lo tenía 7 días, quería aprovechar los 7 días al máximo, y, digamos, creo que con Roberto un poco supervisándome, digamos, es instantáneo el hecho de que el primer día, o sea, el día 1 que tuve el equipo, hacía la anastomosis, que fue, digamos, por ahí lo que intentamos hacer, porque ya había tenido algunas prácticas de entrada en un determinado tiempo y con ciertas dificultades, y al día 7, que no es mucho, digamos, entrenando todos los días de esa semana, al día 7, que fue el día que lo tenía que dar, me sentía como mucho más segura, digamos, ¿no? Tardé de hecho mucho menos tiempo y casi la mitad de lo que tardé el primer día. La verdad, podía hacerlo con cualquier hilo, digamos, yo creo que el aprendizaje es instantáneo. Si bien entiendo que esto, digamos, debería seguir y por eso digamos el tema de hacer nuestros propios pelvis en casa para poder en cualquier momento, digamos, seguir con el entrenamiento, yo creo que, no sé qué piensan los demás, pero sí, la manualidad es automática. En mi experiencia, doctor, coincido con Paula que uno se da cuenta mientras está haciendo la práctica que mejora práctica a práctica. Quizás respondiendo un poco a su pregunta, si en el quirófano uno ve ese cambio, por ahí todavía no tuvimos la oportunidad de ver esa parte, justamente porque la idea surgió más que nada en esta época del año que las cirugías son menos y al principio ni siquiera realizábamos la laparoscopía, pero dentro de la práctica uno sí ve mejoras y ve, tal cual como dijo Paula, se siente más confiado, busca mejor dónde poner la aguja va donde uno quiere que vaya y no donde entra. Entonces es como que se siente la diferencia. La verdad que ayuda.
Sí, yo creo que algo que nos demuestra esto es que con un poco de ganas todo se puede, porque si hay una cosa que creo que los cursos de laparoscopía, hay muchos que son muy caros, si bien esto no es un curso, esto sí, real, puede ser plata accesible, por la que nosotros podemos realizar tanto los trainers como bueno, el entrenamiento con el tiempo que esto demanda, ¿no? O sea, demanda tiempo de ambos, pero comparado a un curso, digamos, en términos económicos, es claramente superior. Y obviamente los resultados, si bien son medio fundamentals, pero bueno, como dijo Paula, una anastomosis, ¿sí? Una anastomosis hecha en la mitad de tiempo, la verdad que vale, o sea que está muy bueno. Y ahora, como dijo ya antes Moldes, lo que nos falta es la continuidad, o lo que nos falta no, lo que vamos a tener que hacer ahora en más, ahora el tiempo está, buscarlo después, por ahí lo podemos hacer hasta inclusive entre nosotros trabajamos en 2 hospitales y Roberto está en otro, a varios kilómetros, entonces todavía dentro de la misma currícula podemos inclusive aplicarlo ahí. O sea, nos da bastantes ideas esto, está muy bueno. Candela, quería hacer un comentario. Si querés hablar. Hola, Hola. ¿me escucha? Sí. Hola, sí, quisiera hacerles una pregunta, principalmente a los resi que son los que usaron el sistema. Entiendo que para ellos el haber disminuido el tiempo después de haber hecho las anastomosis durante 7 días sea algo válido y es sumamente válido, pero yo quisiera saber si los sistemas de evaluación que aquellos que por ahí controlan los videos, bueno, los evaluadores, incluyen solo el tiempo o incluyen todas las escalas, así como se mencionaba en los artículos, porque hay cosas fundamentales por ahí a tener en cuenta, y más cuando uno recién empieza, y más cuando empiezan simulaciones, que generalmente los residentes, y me pasó cuando era residente, que es que nosotros no hacemos, o cuando era residente no hacíamos anastomosis de entrada, nadie le deja a un residente primero hacer una anastomosis laparoscópica. Entonces por ahí el tema de solo contabilizar la reducción del tiempo, quizás estoy segura de que habrán contabilizado muchos otros parámetros, eso es lo que me interesa. Porque más bien en una anastomosis, cuando uno es nuevo, pues lo más importante no es reducir el tiempo, sino más bien que sea de una buena calidad, porque igual lo va a hacer un poco lento, o sea, es nuevo, ¿no? O sea, de ahí a cuando uno tenga 10 años de quirófano, bueno, quizás. Pero digo, los otros parámetros que se evaluaron, y por ejemplo la utilización del material, la utilización de los tejidos, todas las otras cosas, ¿fueron evaluadas también? Respondiendo... bueno. No, dale, sí. Joaquín. El que se sienta más cómodo me responde. Gracias. Sí, digamos, no sé si evaluado es digamos, la palabra, sino que sí fuimos supervisados por el doctor Bagni, digamos, en nuestras primeras anastomosis, qué pinza agarraba el hilo y qué pinza anudaba, en cómo hacer la clásica C para hacer el nudo de una forma más cómoda, sí. A qué distancia colocar los puntos. Digamos, en las primeras anastomosis, obviamente que tuvimos una supervisión más de encima del doctor, y después nos largamos un poco más solos, y como comentamos en la presentación, es verdad lo que vos decís, que a los residentes de años más chicos no se les da de arranque para hacer anastomosis. No, claro, por seguridad. Claro, sí empezamos haciendo las manualidades primero que mostramos del Fundamentals, y después poco a poco sí empezamos a hacer las anastomosis, y te digo que te saca bastante esa ansiedad de que vos estás en quirófano y decís que me den la aguja, y esto, digamos, te saca la ansiedad, y obviamente que al notar mejoras uno también le dan ganas de seguir en la práctica. Claro, esa era otra de mis preguntas. Un comentario ahí, digamos, esto no es un trabajo de investigación, esto no. es entrenamiento. Mi objetivo primordial y la clave de todo esto es motivar a los residentes a que muevan los dedos, y claro, a mí, obvio. digamos, internamente lo que me mata es cuando un residente le das y decís, bueno, dale, agarrá el punto, agarrá al residente de primero, le decís, bueno, dale el último punto del Nissen, y no puede agarrar la aguja, digamos, esa oportunidad perdida, por ahí no el último punto del Nissen.
pero digamos, que no pueda dar el punto, decís, te perdiste una oportunidad importante. Si vos aprendiste a hacer eso en el trainer, cualquier cosa que se le caiga a otro que te lo den, lo aprovechás. En cambio, si no podés ni empezar, no puedes empezar, no es ético que yo te deje una hora para agarrar la aguja. Te perdiste ese momento. ¿Han notado una diferencia? ¿Se han notado mucho más cómodos? ¿Es más confortable realizar las maniobras? Ahora lo pueden hacer. Ustedes, por ejemplo, también tienen incluido que aquel residente que cumpla con determinado parámetro o que llegue hasta, por ejemplo, hasta realizar una anastomosis, pueda en quirófano, independientemente del año de residencia en el que esté, después realizar estas maniobras o hasta determinados procedimientos que se les permita realizar el quirófano? Mira, digamos, si bien hay patologías distribuidas por residente, el residente que está avanza hasta donde puede. Ajá. Si Joaquín, que es el más chico de todos, empieza y sigue, va a seguir. Yo no le voy a parar. Eso dando buenas ideas, Candela. Depende de cada uno. Algo que quería decir es que por ahí yo dije lo del tiempo, porque es algo que a mí en lo personal me sorprendió, porque digamos, no es lo mismo tardar, no sé, dos horas en hacer una anastomosis en un pelvis, tranquilo, sin que nadie me apure, a después cuando la hago a los 7 días, darme cuenta que la hago mucho más rápido, como que eso me sorprendió y hizo como, que de hecho me lo notó Roberto, como me hizo dar un poco cuenta de que yo pensaba que lo hacía igual, pero sin embargo, digamos, había mejorado muchas cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, digamos, hablamos de las anastomosis porque quizás, no sé, o sea, no tengo experiencia, pero por ahí es una de las manualidades más difíciles de hacer o una de las más complejas de hacer mediante la paroscopía. Entonces, si uno, digamos, puede o logra hacer una anastomosis por la paroscopía en un pelvis, le va a resultar mucho más fácil después hacer una apendicitis, por ejemplo, una disección de una vesícula, más allá de la anastomosis en sí. Me parece que la anastomosis es como un entrenamiento para la manualidad, pero no significa que porque yo hice una anastomosis en el pelvis me van a dejar hacer una anastomosis en una persona. Me parece que va un poco más al... No te preocupes, solo tomé como ejemplo lo que habías mencionado, por eso fue más bien para orientar la pregunta que se me entienda. Sí. Mi objetivo en algún momento es lograr que... Un curso de esenciales. Mi objetivo en algún momento es lograr, digamos, el aprendizaje que esto tenga que ver con habilidades y no con tiempo, digamos. Que si querés pasar a tercer año tenés que hacer un fundamento. Claro, así es en muchos países. Por eso sí, está incluido países dentro desarrollados del presidente y es lo que le permite avanzar en cuanto a procedimientos quirúrgicos en determinados países. Claro, era eso, si ya habían pensado por ahí en avanzar en eso y en después analizarlo así para la residencia. Pero ahora por ahí la pregunta. Son pasos a seguir. Bueno, ahí Jessica Hoffman quiere hacer un comentario y vamos cerrando que tenemos que seguir con lo nuestro. Jessica. Hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha ahí? Hola. Hola. No, lo que quería decir yo, que para mí es muy valioso el tema de desarrollar la manualidad, más allá de que hay otras habilidades que se tienen que desarrollar después, como es la triangulación, el posicionamiento del paciente, pero si uno adquiere esas destrezas, como dijo Paula, de llegar a hacer una anastomosis en la mitad del tiempo, después con el acompañamiento de un médico de planta ante un paciente, todo se agiliza mucho más. Obviamente hay cosas que con el teletrainer no se adquieren, en mi opinión, pero seguramente, indudablemente, este entrenamiento para ustedes fue muy, muy positivo. A mí me pasó de llegar acá después de no operar por 6 meses, hacer una apendicectomía y acordarme de Bagni, la mano izquierda, que esto, que lo otro, y también me parece que en este tiempo está bueno mantenerse activo, moviendo las manos también, como dijo Joaquín, porque uno cuando se presenta nuevamente ante un paciente, como que se siente mucho más seguro. Y después, obviamente, en quirófano, con alguien más experimentado, uno aprende el resto, que es toda la ergonomía de la cirugía laparoscópica, que es la segunda parte que es tan importante también en este tipo de cirugías. Esto es solo una parte. Tal cual. Bueno, aprovecho para mandar un chivo. Si quieren, esta clase va a estar subida en breve al canal de YouTube que tenemos. Todos los bibliográficos que se hacen y las clases que se dan se suben al canal de YouTube de simulación, que después ya se lo mandamos, pero si lo quieren volver a ver, se lo mandamos por el mail del CIAB. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario, Roberto? Sí, doctor.
me quedé para el final porque es un comentario panorámico, ¿no? En este momento, por lo menos en nuestro medio, tenemos recurso humano que hoy tiene aproximadamente 60 años, que no tiene buen entrenamiento laparoscópico, salvo excepciones, y que tiene muchos déficits en esta técnica. Tenemos otro grupo que tiene 50 años, que es el grupo rico técnicamente, que tiene dos muy buenos entrenamientos, tanto el laparoscópico robótico y el de cielo abierto, que es la generación, por ejemplo, de Juan Moldes. Y tenemos los más nobles, que tienen extremadamente un entrenamiento laparoscópico y robótico, y cada situación tiene sus fortalezas y debilidades. Creo que en los próximos años vamos a tener que desarrollar más modelos de cirugía a cielo abierto, dado que hay becarios, por ejemplo, de urología que terminan sus 2 o 3 años de beca, nunca ni ayudaron de una pieloplastia a cielo abierto o de un Cohen, en el caso que fueron reemplazados las inyecciones por los reimplantes. Entonces, es algo a evaluar. Una de las debilidades que tiene el alto entrenamiento laparoscópico y el desarrollo de estas nuevas técnicas menos invasivas es que deja otras técnicas que en algunos lugares, por falta de material o por la necesidad del paciente, porque tiene indicado otro tipo de cirugía, la gente no va a estar bien entrenada. Así que creo que paralelamente hay que desarrollar modelos que tengan que ver con cirugías a cielo abierto. El cambio de paradigma. Bueno, muchas gracias por los comentarios, doctor de Badiola. Cerramos, que esto se extendió un poco más de lo habitual. Insisto que pueden después ver este video y los anteriores en el canal de YouTube. Saludos a todos. Chao, gracias Roberto. Chau, chau.